Diputado José Manuel Edwards. Señor presidente, pocas veces un episodio material tiene una significación tan nítida en la historia para marcar con su ocurrencia el fin de una época y el inicio de otra. No voy a hacer un catálogo de visiones, opiniones y políticas públicas que hoy se impulsan, que parecen desconocer, o prefieren hacerlo, las lecciones que nos dejó una visión del mundo cuyo desplome simbolizó la caída del muro. Este es un momento de profundo significado y relevancia para la humanidad. Simplemente hago un exhorto a todos a realizar una reflexión y esperar que se puedan extraer de él las conclusiones que se arrojan. La construcción del muro para muchos responde a la pretensión de algunos de poder dirigir central y controladamente los aspectos más esenciales de la voluntad humana, dirigir su libertad y autonomía para tomar las decisiones que les afectan. Y la existencia del muro también se explica por la inevitable desconfianza en la democracia, que sufren la mayoría de las doctrinas marxistas, lo que las lleva a concebir a millones de personas como si estuvieran en un estado de permanente inmadurez e incapacidad, sujetos que deben ser iluminados en sus decisiones básicas mediante la fuerza, para perseguir un sueño que jamás se concreta. Su caída, por otra parte, es la obra de millones que, haciendo prevalecer sus derechos, prefieren ellos enfrentar las responsabilidades por sus propias decisiones, asumiendo los riesgos y beneficios que ello implica. Creo legítimo en este minuto reconocer a los grandes líderes políticos que encarnaron la lucha por la libertad. Con el transcurso del tiempo irán adquiriendo una dimensión cada vez mayor en la historia del mundo de la segunda mitad del siglo XX. Hablo de líderes como Lech Walesa, Margaret Thatcher, Karol Wojtyła y Ronald Reagan. De este último no puedo dejar de recordar su exhorto, pronunciado a los pies de las puertas de Brandenburgo, exigiéndole al reformista Gorbachov que derribara el muro. Los líderes actuales también han sido claros en sus alusiones a este hecho histórico. Hago mías las palabras de Angela Merkel, quien hace 5 años dijo: la libertad no nace por sí misma, hay que luchar por ella y defenderla siempre, tras definir el 9 de noviembre de 1989 como el día de la victoria de la libertad. O del presidente Obama, que en una emotiva locución grabada dijo que era necesario mantener encendida la luz de la libertad en las noches más oscuras de la tiranía, y que el destino del ser humano es lo que nosotros queremos. O incluso el presidente ruso, el señor Medvedev, aseguró que la caída del muro trajo bienestar, progreso y paz a todo el continente. ¿Cómo no catalogar de justo la denominación de muro de la vergüenza que usara el expresidente Sarkozy? Resulta, por tanto, chocante escuchar algunos recuerdos románticos y nostalgias de esa cruda realidad cuando tantos murieron en el intento de atravesarlo. Hoy para algunos es un sacrilegio reconocer la complicidad activa y pasiva en la esclavitud impuesta por la amenaza de la masacre, que fueron aquellos 155 kilómetros de muralla que dividió un país al mundo y por sobre todo a personas, hermanos, familiares. La actitud de nuestro país al recibir a los máximos jerarcas de la Alemania Oriental, después de su fracaso estrepitoso, debería ser materia de análisis y de autocrítica respecto de la consecuencia y coherencia que ha tenido Chile frente a las dictaduras y al respeto de derechos humanos. En esta materia los silencios no aportan. Luchar por los derechos humanos y la democracia es inconsistente también con viajar a Alemania por estas fechas y no referirse al asunto. La gran lección es que la realidad humana se aparta de las utopías teóricas cuando estas últimas se imponen, como sucedió en la Alemania. Siempre traen, sin excepciones, su consecuencia trágica y dolorosa. Los seres humanos no somos sujetos de experimentación, ni las sociedades laboratorios. La libertad prevalece sobre la retórica y la mentira. Quiero terminar mencionando solo algunas de las cosas que representa la caída del muro de Berlín. Representa el triunfo del mundo libre por sobre las tiranías totalitarias, sean marxistas, fascistas, nazis o cualquier otra. Significa y simboliza el triunfo de los derechos humanos por sobre la opresión.
el triunfo de la democracia por sobre dictaduras interminables. Significa el triunfo de la libertad de decidir nuestras vidas, sin que el Estado nos obligue a perseguir sus propios fines o los de algún burócrata. Significa la libertad de enseñanza, tan vapuleada en Chile por estos días, sin que un burócrata pretenda manipular nuestras conciencias o determinar el cuento que le leen a nuestros niños en el colegio. Significa la libertad de expresión, sin que el Estado se adueñe de la prensa para suprimir toda voz disidente. Significa el poder beneficiarse de nuestro trabajo con una justa retribución. Significa la independencia de la justicia, para que el Estado no pueda perseguirnos por nuestras ideas y creencias. Significa la libertad para trasladarse, de circulación, sin que el Estado decida dónde vivo, a dónde puedo ir, qué debo estudiar y dónde debo trabajar. Significa la posibilidad de tener creencias religiosas sin ser perseguido. El triunfo de la libertad que menciona Merkel no es gratis. La libertad hay que defenderla de sus opositores. Cualquier ataque debemos repelerlo con la misma fuerza que lo hicieron los amantes de la libertad de esa época, que con su sufrimiento y fuerza derribaron el muro de la vergüenza hace 25 años, dejándonos a nosotros un mundo mejor que como a ellos se lo entregaron. He dicho, presidente. Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra al diputado